Pues vamos entonces, jóvenes, a compartir la explicación del día de hoy. Esperen ahí unos segunditos, que ya saben que mi vejestorio de computadora apenas si da una, pero se hace lo que se puede con lo que tenemos. A ver, voy aquí a ajustar para que se vea más al tamaño apropiado. Ustedes me van ahí comentando si ya se va poniendo solamente a la diapositiva el tamaño correspondiente. Pues creo que ya, ¿verdad, jóvenes? Bien, entonces hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Hemos venido trabajando las ecuaciones cuadráticas, pero el día de hoy ya vamos a ver otro tema diferente. Ya aprendimos de ecuaciones cuadráticas lo que teníamos que aprender, ecuaciones cuadráticas incompletas y ecuaciones cuadráticas completas por los métodos correspondientes. Y ahora vamos a meternos a un nuevo tema que en lo personal me encanta. En lo personal creo que tiene muchas aplicaciones y es muy sencillo. El tema se llama Teorema de Pitágoras. Así que entonces vamos a comenzar la explicación. Aquí si me pauso un poquito es por darle ingreso a uno que otro de sus compañeros que todavía me aparecen aquí en ventanilla que ocupan admisión a la clase. Y aprovechando que vamos a entrarnos a este nuevo tema, reiteramos, tengan toda la confianza del mundo que en el momento que ustedes crean prudente participar con alguna inquietud, con alguna duda, activen su micrófono responsablemente y coméntenla, los escuchamos, no importa que yo esté explicando y de pronto, profe, tengo una duda, no hay problema, la interrupción no es bienvenida, puesto que tienen una inquietud o duda y con gusto la atendemos. Bueno, entonces vamos a empezar. Matemáticas tercer grado, tema Teorema de Pitágoras, con lunes 26 de octubre del 2020. Allí el tema, reiteramos, Teorema de Pitágoras, y me gustó esta imagen que me encontré. Ahí están unos, en la época griega, están ahí unos roquillos ahí echando lápiz, ahí en la tierra, y uno dice, puede que lleves razón, Pitágoras, pero todos se reirán de ti si a eso lo llamas hipotenusa. Me gustó esta imagen porque yo a la fecha todavía digo, sigo pensando por qué a este tema de Pitágoras, por qué le llamó hipotenusa y al menos nos aparece por vez primera la palabra. Y pues bueno, sí está como la imagen, está curioso el por qué le llama hipotenusa y realmente nunca he podido deducir o encontrar el por qué le llama hipotenusa. Ahorita lo vamos a explicar pues a detalle, pero ya es que estamos escuchando la palabra. No he encontrado por qué motivo le llamó hipotenusa, pero bueno, vamos a empezar. Voy aquí a compartir esta otra diapositiva e invitamos a los que se van incorporando. Desconozco quienes tengan el micrófono activo, pero los invito a que le pongan silenciar para poder entendernos de mejor forma. Bueno, ¿quién fue Pitágoras? De entradas, el teorema se llama Teorema de Pitágoras. Teorema no es otra cosa que como un concepto, una definición. Y el fulano que la dedujo se llamaba Pitágoras. Entonces, primero, ¿quién fue este señor? Pues fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de las matemáticas, la geometría, la aritmética, y es el fundador de la escuela que lleva su nombre, la escuela pitagórica. Pitágoras se interesaba también en medicina, cosmología, filosofía, ética y política, entre otras disciplinas. Ahora sí que le sabía de todo el compa. Respecto a la música, sus conceptos fueron los pilares fundamentales en la armonización griega y son los utilizados hoy en día. Pues bueno, yo allí no sabía que también a la música le hacía, yo me lo imagino que por allí tenía un conjunto norteño, un grupero ahí con sus compas y ahí iban a la plaza de Ingresia y echaban ahí un toquín. Pero bueno, ahí nomás por bromear con el comentario. Pues ahora sí, vámonos a qué dice el teorema de Pitágoras, lo que él dedujo. Por definición, y aquí tenemos el concepto.
para entendernos en el teorema de Pitágoras. Síganme la lectura. El teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. ¿De qué? Ya no entendí, pues yo tampoco. Si en un triángulo rectángulo tiene catetos de longitudes A y B y la medida de la hipotenusa es C, se establece que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Pues si observamos tanto en la definición como en lo que está escrito, empezamos a generarnos algunas inquietudes. ¿Qué es eso de catetos? ¿Qué es eso de hipotenusa? ¿Qué es eso de triángulo rectángulo? Etcétera. Pero bueno, aunque la definición parece un poquito rebuscada, resulta que es súper simple. Y aquí entonces se las empiezo a desmenuzar. En primera instancia, este señor habla de que esta definición o este teorema que él comprobó solamente aplica para triángulos rectángulos. Primero veamos qué es un triángulo rectángulo. Lógico, es un triángulo de entrada, pero rectángulo es que tiene una característica este triángulo y su característica es que tiene un ángulo de 90 grados. Cualquier triángulo que ustedes tracen, cualquier triángulo, pero que en su interior uno de los triángulos sea o mida 90 grados, ese tipo de triángulo se le conoce, se le llama como triángulo rectángulo. ¿Bien? ¿Qué otra cosita escuchamos aquí de él? Escuchamos algo que se le llama catetos. Y catetos, observen qué son. Son los lados que forman al ángulo de 90. Este ángulo de 90 está formado por este lado, pero en lugar de utilizar la palabra lado, él le llama, reiteramos, cateto. Y este le puso, que es el cateto A. Este otro lado que forma el ángulo de 90, pues el otro se llamaba A, este le puso cateto B. Pero observen que son los dos lados que forman el triángulo, que forman el ángulo de 90 grados. Y al lado faltante le llamó hipotenusa. Y si a las otras la representó con A y con B, pues a la hipotenusa la representó con la letra C. Y le llama hipotenusa. Entonces, ahí tenemos un poquito de introducción al teorema de Pitágoras. Que reiteramos, no es otra cosa que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Eso se llama triángulo rectángulo. Los lados que lo forman les llama catetos A y cateto B. Y al lado faltante le puso la letra C y le llamó hipotenusa. Pero entonces, ahora sí, aquí viene una formulita. Y nos dice que hay una relación. Imagínense que este triángulo tiene medidas. El lado A, el lado B y el lado C, o llamados cateto A y B e hipotenusa, que es el lado C, tienen una determinada medida numérica. Vamos a pensar que la A vale 3, que este segmento del lado B vale 4. Y entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? Lógico que al unir con este pedacito con este otro, tiene un determinado valor. Entonces, a ese le llama hipotenusa. Pues bien, entonces, ¿qué nos dice? Que el valor de la hipotenusa, si está elevado al cuadrado, nos va a dar lo mismo, o va a ser igual al lado A, a su cateto A, pero elevado al cuadrado, sumándole lo que vale el cateto B, también previamente elevado al cuadrado. Entonces, habíamos mencionado que, por ejemplo, tuviéramos las medidas 3, 4 y 5, entonces la A vale 3 al cuadrado, 9. La B vale 4 al cuadrado, 16. Entonces, si yo sumo 9 más 16, estamos hablando de un total de 25. Y entonces, en la hipotenusa había dicho yo que valía 5. 5 al cuadrado también son 25. Entonces, se cumple esta relación. Y es aquí lo que señala. El cuadrado de la hipotenusa, o sea, lo que valga el lado de la hipotenusa elevado al cuadrado, es igual
a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, nos está diciendo esta fórmula más escrita. Entonces, ¿para qué nos puede servir esto? Esto tiene un sinfín de aplicaciones. Como se cumple esta relación siempre, 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 siempre. Entonces, en un triángulo rectángulo, si yo conozco dos lados de ellos, puedo calcular o aplicar fórmulas matemáticas y puedo calcular el otro, y eso siempre va a manifestarse en esta relación. Bueno, a lo mejor explicando no soy tan bueno, pero ahorita en los ejemplos se les va a clarificar. Y vean, vamos a continuar con parte de la explicación. Ahorita sus dudas se van a disipar, tengan paciencia. Entonces reiteramos, el teorema de Pitágoras, él aquí en forma de dibujito, aquí se lo represento, está un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. A los lados que lo forman, el ángulo de 90 les llama catetos, cateto A, el otro le llama cateto B, y el lado faltante se le llama hipotenusa. Y aquí volvemos a aplicar la fórmula o la relación que existe entre esos tres lados, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. En fin, entonces, esto tiene un sinfín de aplicaciones. ¿Por qué? Porque, reitero, al tener una relación entre tres variables, si yo conozco dos de ellas, puedo calcular la tercera aplicando las fórmulas. Entonces, vamos a pensar que tuviéramos las medidas de los catetos A y B, entonces me hace falta calcular la medida de la hipotenusa. Entonces, para eso ocuparía esta fórmula. Sabemos que la principal es esta. Entonces, si me hicieran la pregunta de cuánto valdría la hipotenusa, utilizo esa misma. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Por qué? Porque estoy viendo que debo de elevar el cateto A al cuadrado, sumarle lo que vale el cateto B al cuadrado, y finalmente, ahorita lo verán, extraer la raíz cuadrada para quitar este valor del cuadradito que está aquí, que ya lo habíamos aprendido de las ecuaciones cuadráticas. Pero bien, vamos a pensar que si tuviéramos la hipotenusa y tuviéramos alguno de los catetos, entonces estas son las dos fórmulas que se deducen para cualquiera de los catetos. Que me preguntaran el cateto A, pues el cateto A aplicaría yo esta fórmula. El cateto A al cuadrado es lo mismo que C cuadrada menos B cuadrada. Si me preguntaran el cateto B, conociendo los otros dos, entonces sería igual a C cuadrada menos A cuadrada. Pues bueno, ahora sí vamos a unos ejemplos para que entonces podamos entender estas fórmulas. Aquí les voy a presentar ya unos ejemplos en concreto. Traje hoy 3 ejemplos para clarificarles de la mejor forma posible. Primero entendamos. Tengo este ejemplo. Aquí tengo un triángulo. Todos por todos es visto. Ahí está el triángulo y tiene un ángulo de 90, que es decir, tiene este pedacito donde el ángulo que está pintado en rojo vale 90 grados. Entonces, vamos a imaginarnos que este lado valga 40 unidades, no dice si centímetros o metros, 40 unidades. Y el otro vale 9 unidades. Entonces, ya habíamos mencionado que A y B representan catetos. ¿Y cuál es la pregunta? Nos preguntan entonces cuánto vale este lado, que es la hipotenusa. Nos hacen la pregunta. Entonces, dice aquí, en este triángulo nos están dando el valor de los catetos. Ya lo vimos, 40 y 9. Y debemos hallar el valor de la hipotenusa. Entonces, para ese triángulo se tiene que el cateto A vale 40 y el cateto B vale 9. Entonces, ¿cómo procedemos a resolverla? Recordemos que la fórmula para encontrar la hipotenusa es esta que tengo aquí señalada, aquí remarcada. Entonces, vamos a aplicar esa fórmula. Vamos a regresar al ejemplo. Por lo tanto, los valores a sustituir son la A vale 40, la B vale 9 y la letra C es la hipotenusa, que es la incógnita. Pasamos a la fórmula. La fórmula ya sabíamos, la tengo aquí también marcada. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada.
Entonces solamente hay que ir sustituyendo. ¿Cuánto dijimos que vale a la A? 40. Entonces aquí está que va la A y le ponemos 40 elevado al cuadrado. Más lo que vale la B al cuadrado. La letra B tenemos que vale 9 al cuadrado. Y empezamos a hacer esas pequeñas sencillas operaciones. 40 al cuadrado es multiplicar 40 por 40, son 1600. 9 al cuadrado es hacer 9 por 9, 81. Ahora, ¿qué sigue? Sumar las cantidades, porque me dice que se están sumando. A 1600 le sumo 81, pues 1600, ¿qué? 81. Ahora, ¿qué nos hace falta? Tenemos que quitar este valorcito del cuadrado. Está ahí, de la C al cuadrado. Y habíamos aprendido en las ecuaciones cuadráticas que al final, cuando queremos quitar el valor del cuadrado, tenemos que sacar la raíz cuadrada a lo que hay del lado derecho de la ecuación. Entonces, la letra C va a ser igual a la raíz cuadrada de esa cantidad, 1681. Ahí nos apoyamos en este caso con una calculadora, con la aplicación de calculadora del celular, qué sé yo, y nos da la respuesta. Raíz cuadrada de 1681, pues resulta que son 41 unidades. Y eso mide la hipotenusa. Entonces, por lo tanto, la respuesta es que la hipotenusa mide 41 unidades. ¿Cómo lo puedo comprobar? Suponiendo que tuviera lápiz y papel y lo quisiera comprobar, yo trazaría, por ejemplo, un triángulo de 40 centímetros, uno de 9, y cuando una, este pedazo de esta punta con esta otra, la distancia va a ser de 41 unidades. Así de sencillo. Pues bueno, este es un primer ejemplo. Me voy a pasar al segundo y ahorita ya puedo escuchar sus inquietudes porque ahorita creo que si tienen alguna, la van a poder solucionar viendo los ejemplos por completo. Tengo aquí este segundo ejemplo que también les traigo. El ejemplo dice, encuentra el valor faltante del siguiente triángulo rectángulo. Ahí está, volvemos a observar que es un triángulo rectángulo, puesto que tiene un ángulo de 90 grados, el cateto A vale 15 centímetros, ahora sí ya le puse centímetros, el cateto B vale 12, y nos pregunta nuevamente este tercer lado, que es la letra C, que es la hipotenusa, y no sabemos cuánto es. Por lo tanto, los valores a sustituir son, la A vale 15 centímetros, el cateto B vale 12 y nos preguntan las letras, la hipotenusa. Bueno, igual que el ejemplo anterior, tenemos que aplicar la fórmula para encontrar la hipotenusa. ¿Cuál era la fórmula? Esta que estoy aquí remarcando. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Entonces empiezo a encontrar las relaciones existentes. Aplicar esa fórmula. Nos dice, aquí pon la A elevado al cuadrado. ¿Y la A cuánto vale? 15. Entonces 15 al cuadrado. Más lo que vale la B. Ahí colócalo en el paréntesis y elévalo al cuadrado. La B tenemos que vale 12. Y hacemos esas sencillas operaciones. Y de tener 15 al cuadrado, es 15 por 15, son 225. 12 al cuadrado son 144. Lo sumamos y me dan 369. Entonces me hace falta, para quitar este cuadradito, necesito extraer la raíz cuadrada de la cantidad que está del lado derecho, que es 369. Y lo mismo, agarro una calculadora, me apoyo en ella, porque ustedes a mano no saben resolver una ecuación, una raíz cuadrada, pero es válido apoyarnos aquí en calculadora. Y aplico la raíz cuadrada de 369 y la respuesta es 19.20. Y casi en su mayoría siempre se van a encontrar que las respuestas van a ser en números decimales. El primer ejemplo que les traje pues nos daba 41 enteros.
Pero en su mayoría, prácticamente el 90% de todos los que resuelvan les va a dar en números decimales. Y en este caso, como es una cantidad 19.20 y un montón de números más, ustedes usen solamente un par de números decimales y es válida su respuesta. Bueno, entonces reiteramos, aquí está que la hipotenusa vale 19.20 centímetros. Y ahora sí le agrego la palabra centímetros. Respuesta, la hipotenusa mide 19.20 centímetros. Y ahí están un par de ejemplos de cómo se calcula la hipotenusa utilizando ¿cuál fórmula? Esta que está aquí, que hemos venido mencionando desde el inicio. C cuadrada es igual a al cuadrado más b cuadrado. Y así de sencillo sirve. Pues bien, ahora me voy a pasar a un tercer ejemplo, pero ahora no voy a calcular la hipotenusa. Ahora voy a calcular uno de los catetos. Voy a pasarme al tercer ejemplo. Ahí está. Ejemplo número 3. Encuentra el valor faltante del siguiente triángulo. Ahora observamos que si tengo la hipotenusa, vale 25 metros. Si tengo uno de los catetos, vale 18 metros, pero no conozco cuánto mide el otro. Es un valor desconocido. Entonces, ¿cuál fórmula voy a aplicar? Entonces, ahora me preguntan la del cateto A. Entonces, si recuerdan, ya les había yo puesto aquí las fórmulas correspondientes. Ahora voy a aplicar la de un cateto. ¿Cuál era? El cateto A. Entonces, ahora voy a aplicar esta fórmula. A al cuadrado es igual a C cuadrada menos, ahora no dice más, dice menos, B al cuadrado. Así que esta es la que voy a aplicar en el ejercicio que me están ahora preguntando, que es el ejemplo 3. Me voy a regresar al ejemplo 3. Nuevamente, aquí ya lo tenemos visualizado. Entonces, vamos pues a continuar. Por lo tanto, los valores a sustituir son el cateto A, es el desconocido, es la incógnita. El cateto B, 18 metros. Y la hipotenusa representada con la letra C vale 25. Y mencionábamos que la fórmula a utilizar ahora sería esta otra. A al cuadrado es igual a C cuadrada menos B cuadrada. Y simplemente empezamos entonces a hacer los cambios. ¿Cuánto vale la letra C? 25. Ya lo teníamos aquí también escrito. Vale 25. Menos, ahí está el signo menos, y en paréntesis lo que vale la letra B, que dijimos que valía 18. Y hacemos las respectivas operaciones aritméticas. 25 al cuadrado, 625. Menos, ahí está el menos. 18 al cuadrado, 324. Me piden que haga, ¿qué? Una resta. Pues hago la resta de 625, le resto 324 y es 301. Finalmente, para quitar el cuadradito, que ya sabemos, necesito sacar la raíz cuadrada. Entonces, el cateto A es igual a la raíz cuadrada de 301. Me apoyo en la calculadora, tomo 2 dígitos, si hay muchos, y la respuesta son 17.34. 17.34. Entonces aquí ya le pongo respuesta. El cateto mide 17.34 metros. Y así de sencillo es el dichoso teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que el teorema de Pitágoras aplica para solamente triángulos rectángulos. Solamente aplica para triángulos rectángulos. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Los lados que forman el ángulo de 90 grados se les llama, o él así les puso, catetos. Les puso cateto A y cateto B. Y al tercer lado, al faltante, a este señor se le ocurrió poner la hipotenusa.
¿Por qué razón? Solo él sabe, pero le puso hipotenusa. Como se cumple esta relación de c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada, entonces, si conocemos dos de los tres lados del triángulo, podemos calcular el otro apoyándonos en esa deducción que él hizo. Si lo que nos hace falta es calcular la hipotenusa, aplicamos la fórmula que tengo en este recuadro en verde. Y por el contrario, si me pidieran catetos, las fórmulas a utilizar son para el cateto A es esta o para el cateto B es esta otra, que prácticamente son idénticas. Esas dos en azul son idénticas. Y observen la diferencia entre una fórmula. Cuando me piden encontrar un cateto, perdón, la hipotenusa, se suman. Pero cuando es catetos, aquí va una resta. Esa es una pequeña diferencia importante a considerar. ¿Qué otra característica tienen estos triángulos? Que siempre la hipotenusa, una vez que haga cálculos, siempre la hipotenusa va a valer más que los otros dos. Profe, yo no me percaté, ¿sí? Miren, si me vuelvo a pasar los ejemplos, la hipotenusa siempre tiene un valor más grande que los otros. Por ejemplo, aquí la hipotenusa nos dio 41 y los catetos, uno valía 40 y uno 9. Ahí está, pero menor que 41. El 41, la hipotenusa siempre va a valer más. A ver, en el otro ejemplo, en el ejemplo 2, cumple eso también. La hipotenusa, 19.20. Entonces, los catetos deben de medir menos que ese 19.20. Pues aquí tienen, uno vale 15 y el otro 12. También cumple. A ver, en el tercero. La hipotenusa vale 25 metros, entonces los otros catetos no deben de medir más de 25, sino menos. Uno vale 18 y lo otro lo calculamos y nos dio 17.36. Efectivamente, menos que el 25. Pues bueno, con eso nos podemos también dar cuenta si lo tenemos bien. Así que bueno, jóvenes, ya les expliqué 3 sencillos ejercicios. Los puedo escuchar, pueden preguntar sus dudas. Y como otras ocasiones, siempre les pongo una tarea parecida a lo que expliqué, y en este caso es la tarea número 9, que lleva por nombre Teorema de Pitágoras. Hay que meterse a Classroom para imprimirla, etcétera, pasarla al cuaderno para enviarla también a Classroom. La fecha máxima el día jueves, como otras ocasiones, hasta las 2. Y ahorita entonces escuchamos ya sus dudas, sus inquietudes, y con todo gusto les apoyamos. Ahora sí, ya después de mi rollo mareador, viertan sus inquietudes y adelante, con confianza. Bueno, queda aquí un minutito, jóvenes, de transmisión. Si no hay dudas, pues entonces hasta aquí la dejaríamos. Y si hay alguna duda, pues, y ya quedó un minuto, pues me vuelvo a conectar, no hay ningún problema. Pero si lo creen bien, pues hasta aquí lo dejamos. Sí, profe, está muy chido toda su clase. Ah, muy bien, gracias. Gracias por sus comentarios, está muy bien. Vean que me ilusiona. Entonces, si no hay más, jóvenes, entonces, pense mucho. Máximo su tarea el jueves, está muy sencilla y en 5 minutos queda lista. Pero hagan el procedimiento. Bueno, ahí estamos, cuídense. Ánimo. Dios. Adiós. Dios. Ahí la Junior. Sale, bye.